Los agasajamos en el Día del Maestro como pocas sociedades lo hacen. Al mismo tiempo, con el mismo entusiasmo, los cuestionamos, inclusive los demonizamos en época de paritarias y de amenaza de paros docentes. Sí, me refiero a los maestros, de su formación, de qué significa ser un maestro. Vamos a hablar hoy con un especialista en el tema. Me refiero a Andrea Alio. Muchísimas gracias, Andrea, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Gracias a ustedes por invitarme. Andrea es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora en esta área particular referida a los maestros, es profesora de la Universidad de Itela y es autora de un libro que acaba de salir, Los artesanos de la enseñanza, acerca de la formación de maestros con oficio. Así que vamos a estar tocando estos temas ahora con Adriana. Con Andrea. 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 Estuvimos hablando de las confusiones De de la- nombres. Andrea, se dice que el maestro, se habla del trabajo docente, del oficio docente, de la profesión docente, de la Sí. vocación docente, y ahora vos planteás al maestro, al docente como artesano. ¿Qué significa eso? Mira, en realidad sí, todas las acepciones que vos mencionabas tienen que ver con el trabajo de enseñar. Y cuando yo hablo de los artesanos de la enseñanza en referencia a los maestros, pero también a los profesores, no intento darle un significado, digamos, menor al que sería la profesión o la profesionalización, sino que la artesanía tiene que ver, como la define un autor americano, Richard Sennett, con la posibilidad de hacer las cosas bien por el simple hecho de hacerlas de ese modo, la posibilidad de mejorar en lo que hacemos y en querer mejorar en lo que hacemos. Y me parecía que esta era una, digamos, arista interesante para caracterizar a la docencia, como otros oficios, pero a la docencia en particular, en un momento donde en realidad, dadas las características de las escuelas y del sistema educativo, hacer las cosas bien, hacerlas cada vez mejor, llegar a convertirse en un artesano de la enseñanza, pareciera en muchos casos ser una utopía irrealizable. Hay una jerarquía que surge y que lo comenta Richard Sennett en el libro que vos citás Sí, en tu libro, muy sí, interesante, sí. de esta distinción entre práctica y teoría Ujú, y esta distinción entre artes, artesanías y, bueno, campos del conocimiento más reflexivos, como puede ser la filosofía. Y ujú. él plantea que esas distinciones y jerarquizaciones de alguna manera han generado una lectura peyorativa, una pérdida de legitimidad de las artesanías, de los Ujú, oficios. ujú. Al equiparar o al pensar y al concebir la docencia como una artesanía, ¿no se corre el riesgo de subrayar el cierto desprestigio docente que se está instalando en la sociedad? No, no, por eso yo enfatizo la acepción y basándome en Sennett diciendo que la artesanía, como esta posibilidad de hacer las cosas bien, tiene que ver con la cualificación, pero no solamente tiene que ver con la cualificación o la pericia técnica, sino que tiene que ver también con el pensamiento asociado a esa posibilidad de operar, en nuestro caso con otros y sobre otros, sino que también tiene que ver con el pensamiento. Y ahí está la capacidad, digamos, reflexiva, la capacidad de producir conocimientos acerca de lo que hacemos, y tiene que ver también con el sentimiento, con lo que sentimos y con lo que también nos compromete con lo que estamos haciendo. Entonces, la artesanía no está ligada exclusivamente a un hacer técnico. Ajá. La artesanía incluye conocimiento, incluye reflexión sobre
lo hecho, incluye conocimiento que sustenta lo hecho, incluye también el sentimiento que nos liga y nos posiciona de una manera determinada frente a lo que hacemos, e incluye también esta dimensión del compromiso con lo que estamos haciendo. Y me parece que todas estas aristas son muy interesantes para poder caracterizar la docencia en el presente y desde ahí plantear su formación. Es decir, que hay un hacer, ese hacer docente, que es esa puesta en práctica de un montón de técnicas y saberes en el aula, que genera una reflexión y además implica una dimensión emocional y comprometida. Es decir, que de alguna manera la docencia sería algo mucho más complejo que una profesión racional más distante. Absolutamente. Y en ese hacer, como comúnmente se la caracteriza, mientras el docente enseña, siempre fue así, pero esto se ve mucho más claro en el presente, no es que aplica algo que aprendió. El docente que quiere aplicar, hoy seguramente no va a poder enseñar. El docente con todo lo que aprendió, tiene que poder, fundamentalmente, yo lo digo en el libro, crear, recrear, innovar, porque a mí me enseñaron a enseñar esto de determinada manera, pero luego tengo que ver con estos grupos, con estos alumnos. Eso siempre fue así, porque es una cualidad propia de la enseñanza, pero hoy está exacerbado por las características que tienen los escenarios educativos en el presente. Entonces, en esa enseñanza y en ese crear y en ese recrear, en esa innovación permanente que realiza el docente cuando enseña, si es que lo logra. Si el docente no es un mero repetidor de teorías y técnicas que aprendió. Tal cual, porque en su por etapa más de que quiera formación. hacerlo, lo que yo sostengo en el libro, y también desde ahí digo, creo que tenemos que pensar la formación, es que por más que quiera hacerlo no va a funcionar, no va a poder enseñar. Entonces, si no tiene esta posibilidad del docente de pensar en situación, de recrear en situación, de producir, no de reproducir un saber, sino de producir un saber apoyándose en conocimientos formalizados, apoyándose en algunas técnicas, pero con todo eso producir un saber que está muy ligado a los alumnos, a la materia o al contenido que está enseñando y fundamentalmente a la situación que tiene que afrontar. Eso en relación al conocimiento. Pero además estamos hablando de un trabajo que trata con personas. Entonces hay una implicación personal con lo que está pasando, con esa situación. No es pura racionalidad. Al docente como a los alumnos les pasan cosas cuando la enseñanza sale y también cuando no sale. Yo, como digo, cuando tenemos problemas en las escuelas, si bien como sociedad estamos en problemas y los alumnos están en problemas, pero los primeros que se sienten mal son los docentes. Ahora, Andrea, esta complejidad que vos señalás, esta riqueza que tiene este trabajo docente, la sociedad no lo reconoce en términos de prestigio. Yo lo comparo, por ejemplo, con los médicos. Los médicos tienen una relación con sus pacientes que uno podría decir que tienen que recrear su conocimiento y su aproximación al saber que ya incorporaron diariamente y tomar decisiones de una manera flexible también, adaptadas a la psicología de cada individuo único que va a esa sala a atenderse o a ser operado. Sí. Sin embargo, han logrado construir un saber muy sólido que difícilmente otras profesiones pueden suplantar y pueden hacer. Logran ese trato personal, comprometido y emocional, en el mejor de los casos con los pacientes, y la sociedad les otorga un prestigio que a veces no se traduce en términos salariales, pero que en términos de prestigio está instalado. ¿Por qué una profesión como la docente no lo ha logrado y los médicos sí? Es una pregunta muy del momento. A ver. Vos pensás, yo también algo de esto hablo en el libro, en una maestra normalista. Yo cito una ahí, Rosita del Río, que sobre su vida hace una narración muy interesante, Beatriz Arlo. En la máquina cultural, ¿no? En la máquina cultural. Y Rosita era absolutamente respetada, reconocida y hasta temida, podríamos decir. ¿Estamos hablando de qué década? Estamos hablando de los orígenes, de los primeros maestros normales. Estamos hablando de primeros años del siglo XX.
Digo, Rosita del sí. Río, eso, claro, es para, digamos, mostrar o marcar la diferencia, pero sin irnos tan atrás, uno podría decir que hace 50 años, no sé si nuestros mismos maestros, pero antes lo que decía el maestro y el profesor era respetado, no solo en el aula, sino también por la sociedad en general. El maestro tenía un lugar de reconocimiento, de prestigio, porque la escuela tenía ese lugar de reconocimiento y de prestigio. Dados los avances, sería largo de hablar, los avances, los cambios, digamos, sociales y culturales, la escuela perdió ese prestigio y ese reconocimiento que tenía antaño. No me gusta la palabra perdió, no es lo mismo, no es esa institución que antes era depositaria del saber y Claro. depositaria de la cultura. Hoy vos pensás que el saber circula y se reproduce por muchísimos medios. Estábamos hablando, salimos acá, salimos digital, tenemos no tenemos solo el diario impreso, tenemos la tele, el diario Sí, sí. digital. Bueno, y además... Una competencia por la autoridad en relación a los al temas. saber. Ajá. Antes la escuela, yo hice antes una investigación sobre la historia del normalismo y en ese momento la escuela, como marca de origen, digo, del sistema educativo argentino, era considerada el templo del saber. Si uno quería ir a aprender cosas importantes, iba a la escuela. Sí, Hoy sí. por hoy, la escuela no está identificada tan directamente con ese, digamos, reservorio del saber. Entonces la escuela ha perdido esa legitimidad que antes tenía para, digamos, imponer o transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Y de alguna manera eso se traslada a la figura del docente. Y eso se traslada a la figura del Te docente. planteo otro escenario, a ver Sí. si hay otra respuesta posible Sí. al mismo tiempo que la que planteas. ¿Qué es esta idea de que una profesión está definida por una serie de cuestiones, pero una de ellas es un corpus de conocimientos muy difíciles de adquirir y muy reconocibles que no se comparten con otras profesiones? Sí. Quiero decir, a mí no se me ocurriría, yo soy periodista, Sí. no se me ocurriría ir a suplantar un cirujano en una sala de operaciones. Sí. Pero podría tener la temeridad suficiente como para ir a un aula Sí. a intentar enseñarle algo a unos alumnos. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto hay de un problema de la disciplina, de esos contenidos, de ese currículum, de ese saber que los maestros deberían estar adquiriendo? ¿Cuánto hay que parece que cualquiera puede enseñar? Sí, sí, en realidad... Más allá de la pérdida de prestigio de la escuela. Sí, cuando yo hablo de la pérdida de prestigio, me faltó una cosita de decir acá, no es para reivindicar, digo, son otras las condiciones del presente y tenemos que poder enseñar hoy, ¿no? Como yo digo en el libro, saber y poder enseñar hoy en estas condiciones. Eso hace que el trabajo de enseñar sea distinto, porque las instituciones son Sí. distintas, porque la relación con el saber y la cultura es distinta, porque son distintas las relaciones entre las generaciones. A ver Pero- si te lo planteo así. Este artesano que es el docente Sí. debería hoy en día tratar de moldear esa realidad con otras armas, digamos. Hay otro autor, que a mí me gustan mucho los autores franceses, se llama François Dubet, que él dice que antes... sociólogo francés. Gran sociólogo. Que antes, digamos, enseñar, tomando el caso de la docencia, era más bien el cumplimiento de un rol. O sea, como que la institución prescribía, ¿no?, un hacer de, en este caso, un docente o Sí, de sí, un sí. director, y con eso bastaba. Hoy por hoy, estas acciones, que son acciones que tienen que ver con digamos, actuación sobre las personas, tienen que ser permanentemente construidas, recreadas. Él dice, hoy no es el cumplimiento de un rol, sino la construcción de una experiencia. El docente se convierte de este modo, no en productor, en reproductor de algo, de un papel asignado, Sí, sí, sí. o en aplicador del conocimiento experto, sino que se convierte en creador, Claro. en creador de la experiencia que junto con otros tiene que poder protagonizar para que el acto pedagógico acontezca. Entonces, digo, yo creo que hay un cambio muy importante en ese sentido. El trabajo del médico quizás sigue siendo, más allá, pero digo, sigue siendo el mismo en cuanto que puede haber avanzado la tecnología y puede tener hoy mayor instrumental, pero el trabajo del docente hace que muchas veces lo asociemos a lo que fue ser docente antaño, o a los docentes que tuvimos nosotros en nuestra propia escolaridad. Y hoy por hoy es un trabajo muy diferente. Andrea, en relación a esto,
corpus de conocimientos, eso. esos saberes que un maestro, esos saberes que deberían ser muy específicos y muy únicos, y sin embargo parecen que cualquiera, si se atreve, puede llevarlos adelante. Ajá. ¿Qué pensás? No, yo digo, para mí es muy fuerte el conocimiento sobre los saberes a enseñar, o sea el conocimiento disciplinar o de las distintas disciplinas que tiene que enseñar un docente, el conocimiento pedagógico, porque el conocimiento pedagógico nos da las herramientas para poder transmitir, digamos, esos conocimientos a grupos específicos, pero hay un corpus de conocimiento que se fue, digamos, incorporando a la formación y cada vez somos más conscientes de esto, que tiene que ver con cuestiones vinculadas con esto yo te decía antes, con la contemporaneidad, con entender, bueno, que el docente no puede enseñar hoy sin saber estas cosas. ¿Qué pasa con la sociedad, con la cultura? ¿Qué pasa con las instituciones hoy? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿No? ¿Quiénes son hoy? Hablamos de culturas juveniles, hablamos de los derechos, digo, todas cuestiones que un docente para saber y poder enseñar también tiene que tener, digamos, en su formación y también forman parte de los saberes específicos necesarios para poder enseñar hoy. Andrea, ¿cuánto de la sindicalización, de la transformación de esa figura de autoridad a trabajador docente, cuánto impactó en el prestigio que tiene la sociedad? El proceso de sindicalización de la docencia. Impactó en el sentido que el docente, me parece como distintos grupos y también quizás como contraposición al modelo vocacional, se define y se posiciona como un trabajador, como un sujeto de derecho, ¿no? Hablamos hace un momento de los derechos de los niños, digo hoy por hoy, y el docente es un trabajador, digamos, con ciertos derechos. Y creo Porque que aquella maestra normal que vos señalabas era una casi equiparada a un abogado, de una profesión liberal, no se concebía como una trabajadora sindicalizada. No. Fueron algunas pocas manifestaciones que hubo en las primeras décadas del siglo XX, pero en general la docencia se concebía como eso, como un apostolado, ¿no? Como el famoso apostolado, y que, bueno, si uno era docente tenía que dejarlo todo y hacerlo todo por la educación, que si bien hoy entendemos que la educación es una causa que importa verdaderamente a todos, al conjunto de la sociedad, bueno, pero eso iba más allá de lo que cobrara, de las condiciones en las que trabajara. Eso también fue cambiando mucho. La idea del docente sacrificado implicaba una pérdida de sus derechos. Eso, digamos, derechos que todavía no estaban, ¿no? Ni siquiera concebidos. Hoy por hoy, bueno, sí, hay un grupo profesional y laboral que, bueno, a partir de ya de la década del 60, existe, fines del 50, el Estatuto del Docente, digo, y hay, bueno, sí, un reconocimiento de el docente como sujeto de derecho, y creo que eso también, a mí me parece que eso era peligroso. En la docencia siempre, en educación, yo creo, a veces corremos el peligro de las dicotomías. Me parece que ese discurso era peligroso cuando se reivindicaba el discurso del docente como trabajador y se dejaba por fuera lo que en un momento se llamó la profesionalización, es decir, todo lo que tuviera que ver con los procesos de formación inicial y de formación continua. Pero es muy interesante cuando el docente, posicionado de sus derechos, también se reconoce como un sujeto que tiene derecho a la educación y a la formación. Entonces ahí no está disociado el saber, que es el instrumento principal de la docencia, de esta concepción de trabajador, ¿no? Andrea, ¿por qué la docencia no es una carrera universitaria? Bueno, esa también es una... Porque son institutos de formación terciario, la gran mayoría de los docentes. Entonces digo, ¿por qué no se convierte? Eso es un dato importante, ¿no? Sí, en muchos países, sobre todo las últimas reformas o las reformas educativas que se vinieron dando en las últimas décadas, tendieron a eso. A hacer de las carreras docentes, incluso cuando tenían escuelas normales o instituciones terciarias, a llevarlas a la universidad.
con la intención, digamos, de mejorar la formación, el prestigio y demás. Hay experiencias, digamos, encontradas en cuanto a los resultados y hay que tener bastante cuidado cuando se toman algunas decisiones desconociendo cómo se da, cuál es la historia de cada país. Acá es muy fuerte todo el movimiento del normalismo, de las instituciones superiores que forman docentes, que no son universitarias. ¿Pero solo la tradición justifica Pero bueno, sostenerlas? no, pero yo diría que apoyados en esa tradición, cuando yo era funcionaria trabajaba esto y a mí me parecía interesante. Es importante recuperar esa identidad de la formación superior, que era llamada no universitaria, hoy decimos terciaria, que apunta a formar para el trabajo. Otra vez la idea de artesano. Otra vez la idea, ¿entendés? Entonces digo, no es esa formación, porque en algunos países pasa. En Brasil, hicimos un estudio para el Mercosur hace unos años. En Brasil las pasaron a la universidad y tienen la preocupación de cómo darles a las carreras docentes que pasaron a la universidad y que un poco la lógica academicista se las devoró, claro. Cómo darles a las carreras docentes esa especificidad y esa identidad que terminó un poco diluida. Claro, de la puesta en práctica del claro, los conocimiento. parámetros universitarios, porque después ahí no es solo la universidad, entras en las, digamos, en la lógica y en los parámetros. Entonces, de todas maneras, las carreras terciarias docentes en Argentina no tienen la cantidad de práctica suficiente como para insistir en esa dimensión artesanal del oficio. Bueno, los últimos planes de estudio que después de la última ley de educación del año 2006, la carrera docente se alargó a 4 años, con lo cual está muy bien porque es un piso de carrera superior verdaderamente, no es que 3, 2, 4, un piso importante que permite luego seguir perfeccionándose, estudios de posgrado y demás. La práctica en los nuevos planes de estudio se da desde primer año, no es como antes, que era al final. Al final, unas materias. Y eso fue un avance importantísimo, porque entonces quiere decir que a lo largo de la carrera está esta posibilidad de que el docente tenga un contacto, no es que en el primer año van a enseñar, pero ya hay una aproximación a las escuelas son tomadas como objeto de estudio, de indagación, bueno, la escuela en la comunidad, digo, es una manera, un paso importante. Pero para mí el desafío hoy, que ya tenemos las condiciones, es que no sigamos disociando, y esto tiene que ver con la formación artesanal también, y volvemos a CENET, los espacios de la teoría y los espacios de la práctica, porque entonces de nuevo concebimos que aprendemos en los espacios teóricos la teoría que luego aplicamos en la práctica. Entonces, ¿cómo salvamos esto? Yo digo, los desafíos que tiene hoy la enseñanza y el oficio de enseñar tendrían que ser tomados no solo en los espacios de la práctica, sino a lo largo de toda la formación. Y de esta manera acostumbraríamos y prepararíamos a los docentes para que luego estén acostumbrados, familiarizados con afrontar los desafíos que luego van a encontrar en su profesión. No que le demos en política educacional, le demos la teoría, o en sociología o en didáctica, que luego van a ver cómo funciona en la práctica, sino que tomemos casos, situaciones de la práctica, que tomemos la teoría relatos, sirva para reflexionar acerca de la práctica. Absolutamente, y así le das también otro sentido a la reflexión. Reflexionar no es a vos qué te parece. Hay un objeto concreto. Y hay teoría que te sirve a vos para profundizar y para entender mejor esa realidad que estás analizando. Muchísimas gracias, Andrea. Se nos terminó el tiempo, pero bueno, ya volveremos a conversar sobre estos temas. Espero que haya servido. Fue Andrea Aleod en Conversaciones de la Nación.